Capítulo 6, verso número 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, verso número 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús, que Dios nos hable en esta noche. Señor Jesucristo, aquí estamos. Estamos agradecidos contigo por esta nueva oportunidad, esta nueva opción que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Yo te pido, yo me presento delante de ti, Señor Jesucristo, para que seas tú bendiciendo, Señor Jesucristo, hablando a través de mí. Señor Jesús, úsame por favor. Que sea tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor Jesucristo. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Háblame a mí también, Señor Jesucristo, para la honra y gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso tuyo yo clamo, Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento. La ley y la gracia. Muchos consideran que la gracia ha reemplazado y eliminado la necesidad que como seres humanos tenemos de cumplir los mandamientos de Dios. Porque, ¿qué es la ley? La ley son los mandamientos de Dios, básicamente. Eso es la ley, son los mandamientos de Dios. Entonces mucha gente dice, no hay que cumplir la ley porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay que cumplir los mandamientos de Dios porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. En este texto que acabamos de leer dice: porque el pecado no se enseñoreará. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa eso? Que el pecado no nos va a someter. Es que cuando estamos bajo la ley, el pecado lo somete a uno. Cuando estamos bajo la ley, el pecado lo somete a uno. Pero cuando uno está bajo la gracia, es decir, cuando uno está bajo la protección de Dios, entonces es diferente, porque entonces ya uno al pecado le dice no. No porque uno tenga fuerza de voluntad, sino porque ya el poder de Dios le hace a uno decir no al pecado. ¿Cierto? Es diferente estar sin Dios o con Dios. Sin Dios uno está bajo la ley. Y la ley dice, la paga del pecado es muerte. Claro, por eso es que se enseñorea el pecado de uno, bajo la ley. Pero bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de uno, ¿cierto? Muchos fuman marihuana, muchos beben trago, muchos matan a las demás personas. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñorea de ellos. El pecado los domina. Pero uno que ya conoce a Dios y que respeta a Dios y que le tiene temor a Dios y que conoce la palabra de Dios, entonces uno dice, no, yo no robo, yo no mato, yo no hago las cosas malas en contra de las personas. Entonces ya el pecado no se enseñorea de uno. Ya el pecado no lo domina a uno. ¿Pero por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la protección, bajo el regalo de Dios. Aceptamos el regalo de Dios, estamos bajo la gracia. ¿Qué dijo Jesús respecto a esto del cumplimiento de la ley? ¿Qué dijo Jesús? Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Y quiero advertirles, estos son temas que a muchos no les gusta, porque muchos quieren sacar el pretexto de que se puede hacer lo que quiera porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No, lo que dice es, hay que pasar de la ley a la gracia para que el pecado no se enseñoree de uno, para que el pecado no lo domine a uno, porque el pecado lo quiere dominar a uno. Entonces, mire lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. Abrogar significa eliminar, quitar de en medio.
no he venido para eliminar la ley, sino para cumplirla. Es lo que dice ahí. San Mateo capítulo 5, verso 17. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿de a dónde saca la gente que no hay que cumplir la ley? Que no hay que guardar los mandamientos de Dios. Lo que dice es que la ley no se enseñorea, que el pecado no se enseñorea de uno. Es decir, el pecado no lo domina a uno, pero que la ley hay que cumplirla, hay que cumplirla. Es que ¿qué es la ley? La ley es no matarás. ¿Hay que cumplir eso o no? No robarás. ¿Hay que cumplir eso o no? Honra a padre y madre. ¿Hay que cumplir eso o no? Hay que cumplirlo. Eso es una cosa, es que es una cosa hasta normal, lógica, natural. Es decir, así no estuviera escrito en la palabra. Que eso hay que cumplirlo. Eso lo sabe cualquiera, ¿cierto? Hasta la misma ley civil lo sabe, porque al que hace lo malo lo condena, ¿cierto? Entonces Jesús dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Verso 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Oiga, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra no han pasado. Así es que pasarán, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Y dice, hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así es que uno escoge el tamaño que uno quiera ser espiritualmente. Si uno quiere ser pequeño espiritualmente, pues entonces no obedezca, seamos desobedientes. Pero la palabra del Señor nos está mandando a que seamos obedientes, que no quebrantemos ni uno de estos mandamientos. Y dice, mas cualquiera que los haga, o sea, que cualquiera que los cumpla, o sea, cualquiera que sea obediente y los enseñe, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ya nosotros escogemos si queremos ser llamados pequeños o ser llamados grandes. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro propósito? O sea, ¿para qué estamos perseverando aquí en la iglesia? Para ir al cielo, para entrar al cielo. No hay otra razón, no hay otro propósito, no hay otro motivo, entrar al reino de los cielos. Y dice muy claro aquí que si nosotros no somos obedientes a los mandamientos de Dios, no entraremos al reino de los cielos. No entraremos, así de sencillo. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos bíblicos. O más bien, en general, ¿qué son los mandamientos? Los pactos. ¿Qué son los pactos? Los pactos son algo común en la historia de la humanidad. ¿Sí? Son algo común en la historia de la humanidad. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes por medio de las cuales cada parte se compromete a cumplir lo que está establecido en ese pacto o en ese acuerdo, ¿cierto? Eso es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas en las cuales cada parte que interviene en ese pacto se compromete a cumplir lo que está escrito en el pacto. Entonces, por eso existe un pacto que se llama promesa de compraventa. Promesa de compraventa. ¿Qué es una promesa de compraventa? Es un acuerdo, es un pacto entre dos personas, un comprador y un vendedor, en el cual dicen, vea, voy a venderle esto y usted me va a pagar esto. Yo me comprometo a comprar y usted se compromete a vender. Y el uno cumple su compromiso de entregar la casa, si es una casa,
y el otro se compromete en entregar el dinero, si es dinero con el que se va a pagar. Entonces, un acuerdo o un pacto es un acuerdo formal entre dos o más personas, ¿cierto? Y en los tiempos bíblicos se han dado muchos pactos, muchos. Recordemos, por ejemplo, el pacto que Dios hizo a través del arco iris, ¿verdad? Cuando vemos el arco iris, aunque normalmente el arco iris sale es en época, momentos de lluvia, pero el arco iris nos recuerda que Dios hizo un pacto con nosotros, un acuerdo con nosotros de no volver a inundar universalmente la tierra, ¿cierto? Lo que se ha denominado el antiguo pacto, ¿sí?, comenzó con Abraham. Y en ese pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dice al pueblo que haría una nación especial, un pueblo especial de Israel. O sea, que iba a ser con Israel un pueblo especial. Mire lo que dice Génesis 12:2. Génesis 12:2. Dice, ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vea, hermano, eso es lo que quería hacer con Israel. Y como vamos a ver un poquitico más adelante, como Israel no quiso, eso fue lo que Dios extendió, no solamente para Israel, sino para nosotros. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, este nuevo pacto que Dios quiso hacer ya no con Israel, sino con el mundo entero, no es algo diferente, sino algo más perfeccionado, algo muchísimo mejor. Porque en el antiguo pacto, voy a darles un solo ejemplo, en el antiguo pacto había que tener un sacerdote todos los días haciendo sacrificios, todos los días, matando corderitos, matando palomitas, matando animales, todos los días, allá haciendo sacrificios en el altar, en el tabernáculo, ¿sí? Eso era en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto. En el Nuevo Pacto ya no hay unos sacerdotes a diario sacrificando y haciendo holocausto, sino que hay un gran sumo sacerdote que hizo un solo sacrificio por siempre. Ese solo sacerdote, ese sumo sacerdote se llama Jesucristo. Entonces en el antiguo pacto había un poco de sacerdotes. En el nuevo pacto hay un solo cordero, santo y sin mancha, y un solo sacerdote, un gran sumo sacerdote, Jesús. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos paso a paso. Entonces, miremos, bueno, de ahí de Génesis 12:2, Dios siempre quiere hacer del ser humano alguien grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios quiere bendición. Dios quiere darnos bendición. No, nosotros somos los que no rechazamos, votamos tan fácilmente la bendición, hermanos. Créanme que uno vota tan fácilmente la bendición. Y dice, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. No solamente que Dios nos da bendición, sino que con la bendición que Dios nos da, quiere que nosotros también seamos de bendición para otros. Créanme, hermanos, que de verdad que no es por ostentar ni nada, pero hermano, de verdad, donde nosotros llegamos a un restaurante y donde llegamos, eso se llena, está vacío, y cuando se llena, porque uno lleva bendición. En la primera congregación que nosotros estuvimos, estábamos en una casa pequeña y cuando ya no cabíamos, tuvimos que buscar otra casa más grande. Y los vecinos de esa cuadra nos decían,
pastor, ¿qué hay que hacer para que ustedes no se vayan de aquí, de este lugar? Ustedes han traído bendición y sanidad a esta cuadra. Así nos decían los vecinos. Porque nosotros llevamos bendición, nosotros llevamos paz. Somos bullosos y a muchos no les gustará, a muchos vecinos no les gustará, pero escuchan y saben que nosotros tenemos la verdad. Y sabemos que nosotros, ellos saben que nosotros llevamos bendición, amén. Éxodo 19, 5 y 6. Mire lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oiga, Dios quiso de Israel que fuera su especial tesoro, y es el especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire, reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ya tenemos claro qué es lo que quería Dios con Israel. ¿Cuál era el pacto que Dios quería con Israel? Hacer de Israel ese era el pacto, de hacer de Israel una nación grande, pero con un compromiso. Dice: me seréis reino de sacerdotes y gente santa, gente santa. Y esas palabras son las que ustedes le van a decir a los hijos de Israel. Entonces Dios quiere que seamos gente santa, que guardemos su pacto, que oigamos su voz, que seamos obedientes a su voz, porque de nada sirve ser oidor olvidadizo. Es decir, de nada sirve que yo escuche y no ponga por obra la palabra. O en otras palabras, hermano, Dios no lo llama a uno a seguir siendo igual. No, pues valiente, me quedo más bien afuera. O sea, Dios no lo llama a uno a seguir siendo igual que era antes. No, hay poder en el nombre de Jesús. Dios lo llama a uno a ser diferente, a tener un cambio, a una transformación. Y esa transformación surte efecto es bajo el poder de Dios. Dios es el que le hace ayudar a uno a cambiar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, yo quiero decirles y quiero aclararles algo, y espero que me entiendan este pedacito. El que falló no fue el pacto. El que falló no fue el antiguo pacto. O sea, lo que falló no fue Dios. Dios le planteó un pacto a Israel. ¿Cuál fue el pacto? Bueno, le voy a dar unos mandamientos, cúmplalos, óigalos, y yo haré de ustedes una nación grande, haré de ustedes un tesoro especial. Yo haré de ustedes una gran bendición, los bendeciré y ustedes serán de bendición para el mundo. Ese era el pacto, ¿verdad? ¿Por qué falló? No falló porque el pacto hubiera sido malo o porque Dios hubiera incumplido, porque un pacto falla es porque una de las partes falla, ¿verdad? O porque en sí el pacto estaba mal hecho. ¿Cierto? ¿Por qué falla un compromiso de compraventa? Hombre, porque no estaban bien las cédulas, o porque no estaban bien los nombres, o porque había quedado algo mal. Entonces falla. Entonces un pacto falla o porque una de las partes falla, o porque el pacto en sí falló. Y el pacto en sí, el pacto de Dios con Israel, no falló. Ni Dios falla, porque Dios todavía le ha cumplido a Israel, todavía le ha cumplido. Una vez fuimos a Panamá y el misionero allí nos llevó a un barrio, el barrio más rico de Panamá, de Ciudad de Panamá. Hermano, ¿ustedes saben de quién es el barrio más rico de Panamá? No les digo, adivinen cuál es el barrio más rico, porque los adivinos no heredarán el reino de los cielos. Sino, ¿cuál es el barrio más rico de Panamá? ¿Quiénes son los dueños del barrio más rico de Panamá? Los israelitas, los judíos. ¿Por qué los alemanes se fueron en contra de los judíos y mataron millones de judíos allá en Alemania? Porque los judíos estaban prosperando más que los alemanes en Alemania.
¿Quiénes son los más ricos en Estados Unidos? Los judíos. Si es que Dios no ha fallado. Dios no ha fallado en su pacto. Los israelitas donde van prosperan económicamente, pero tristemente, espiritualmente no progresan. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Entonces, el pacto no falló ni porque el pacto fuera malo, ni porque Dios haya incumplido. El pacto falló porque Israel incumplió. Israel no ha obedecido. No quería hacer lo que, o no ha querido hacer lo que Dios le ha mandado. Mire lo que dice Romanos 11, 17 en adelante. Romanos 11, 17 en adelante. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de las ramas desgajadas, está hablando de Israel. Israel es el olivo natural que fue desgajado del árbol porque no quiso. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, Dios da completa libertad. Dios da completa libre albedrío. Dios permite que voluntariamente la persona escoja si lo sigue o no lo sigue a Él. Israel no quiso seguir a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Entonces, Israel fue desgajado. Dice, pues si alguno, bueno, no todo Israel, bueno, aclaro, no todo Israel, algunas ramas, una parte de Israel. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, usted y yo, y tú, siendo olivo silvestre, es decir, no siendo de Israel, porque por ahí hay gente que dice, no, dígame su nombre, dígame su apellido. Ah, usted es descendiente de Israel. No, nosotros no somos israelitas. Bueno, en realidad todos venimos de Adán, pero realmente nosotros no somos israelitas. Y dice, pero si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, es decir, ese nuevo pacto que aparece, esa nueva oportunidad, que ya, esa es otra de los cambios, es que el antiguo pacto era solo para Israel, el nuevo pacto es para el mundo entero. Esa es una de las diferencias, otra de las diferencias. El antiguo pacto era para Israel, el nuevo pacto es para todo el mundo. Entonces, algunas ramas de Israel fueron desgajadas porque no quisieron escuchar, porque no quisieron obedecer. Pero al que obedece, al que le recibe, Dios le ha dado la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, Dios le ha dado la oportunidad de ser injertado en el olivo natural. Entonces dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y participante de la rica savia del olivo. O en otras palabras, bajo la sombra del Omnipotente. Dice el verso 18, ten cuidado, cuidado, no te jactes contra las ramas. O en otras palabras, no se ponga a burlarse de Israel. ¿Cierto? Nosotros recordamos que este hombre Chávez se puso a hablar de Israel mal. Y desde mis entrañas odio a ese pueblo Israel. Bueno, desde las entrañas se pudrió. Entonces, no es para que nosotros nos enorgullezcamos y digamos, oh, ese Israel, nosotros somos mejores que Israel. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios y contentos con lo que Dios nos ha dado. Verso 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, es Dios el que nos sustenta a nosotros. Es Dios el que nos sostiene a nosotros. Es Dios el que nos bendice a nosotros. Es Dios el que hace por nosotros. No nosotros, no es nuestras fuerzas, no es nuestro dinero, nuestra fama, no, es Dios. Somos lo que somos por la misericordia de Dios.
Es que uno escucha a veces algunos, ay, yo fui y puse las manos y se sanó y eso mueve muchas masas. Pero ahí se está quitando la gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Qué bueno imponer las manos y que la persona se sane, pero eso no es para estar promulgando nuestra gloria, eso es para darle la gloria al Señor. No te jactes, porque no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, no somos nosotros los que sustentamos a la iglesia, no somos nosotros los que sustentamos a Dios, es Dios el que nos sustenta a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces dice el verso 20, sí, esas ramas fueron desgajadas y hubo el huequito, hubo la oportunidad, hubo el espacio para que usted fuera injertado. Y dice, pero tenga cuidado. Ellos fueron desgajados por su incredulidad, ¿cierto? Verso 20, por su incredulidad fueron desgajados, pero por tu fe estás en pie, por tu fe estás en Cristo, por tu fe estás conectado con Dios, por tu fe, por creer en Dios, ¿cierto? Entonces dice, por tu fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino más bien ten temor de Dios. No te pongas a decir, ay, es que nosotros somos mejores que Israel. No, el que esté firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Y mire lo que dice el verso 21 para que tengamos claro las cosas, para que tengamos claras las cosas. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, porque si Dios no perdonó a Israel, a ti tampoco te perdonará si te portas mal. Es decir, si perdemos nuestra credulidad, si perdemos nuestra fe en Dios y nos volvemos incrédulos, como le pasó al pueblo de Israel, pues entonces nos pasará lo mismo. En otras palabras, es lo que dice ahí. Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para contigo y la severidad para con Israel. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así de sencillo. Es decir, si nosotros permanecemos en Cristo, tenemos oportunidad. Pero si no permanecemos en Cristo y lo desobedecemos como hizo Israel, seremos también desgajados. Si ellos, siendo el pueblo especial, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, fue desgajado, pues nosotros también seremos desgajados. Entonces hay que tener cuidado. Verso 23. Y aún ellos, también pasa que si ellos no permanecen en su incredulidad, es decir, si ellos se arrepienten, serán otra vez injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O en otras palabras, Dios es tan misericordioso que está simplemente esperando, llámese israelita, llámese judío, llámese gentil, llámese colombiano, llámese de Belén las Violetas, el que sea, judío, griego, colombiano, el que sea, si se arrepiente, Dios está listo a ayudarnos. Dios está listo a injertarnos. Dios está listo a ayudarnos. Dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, si nosotros fuimos arrancados del mundo, del olivo silvestre, si fuiste arrancado del olivo silvestre del mundo y contra naturaleza, porque no es posible injertar olivo silvestre en olivo natural, el olivo silvestre en olivo natural, ni el olivo natural en olivo silvestre, no es posible. Y entonces dice, si contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo,
cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces quiero decirles, mis amados hermanos, que debemos, hombre, cuidar esa salvación y esa oportunidad que Dios nos da de ser hechos hijos de Dios, de ser injertados en el nuevo olivo, en el olivo natural, en el olivo verdadero, en esa raíz verdadera que es Jesucristo. Entonces, ¿qué ha hecho el nuevo pacto? El nuevo pacto lo que hace es realzar y mejorar la calidad del antiguo pacto. O sea, lo que hace el nuevo pacto es mejorar y realzar las condiciones que Dios le había prometido a Israel. Indiscutiblemente, el nuevo pacto permite tener una mejor relación con Dios. Eso es lo que quiere mejor dicho, lo que Dios siempre ha querido es que nosotros tengamos una buena relación con Dios, que nosotros tengamos una buena relación con Él. Eso es lo que Dios quiere, que el ser humano, llámese como se llame, independientemente de la raza, del color, de la lengua, del estrato social, Dios lo que quiere es que cualquiera que sea, de la condición que sea, de la edad que sea, cualquiera tenga una buena relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en el nuevo pacto, Dios permite que haya una mejor relación con Él, y mucho más allá de lo que representaba simbólicamente el antiguo pacto. Para asegurar esa mejor relación, entonces Dios ha agregado algunos aspectos nuevos a ese nuevo pacto. Es decir, Dios mejoró ese nuevo pacto. Y dice que algunas cosas que habían quedado obsoletas han sido reemplazadas. Pero la gran mayoría de las cosas que contenía el antiguo pacto permanecen en el nuevo pacto. O en otras palabras, muchas de las cosas del antiguo pacto son comunes a las del nuevo pacto. Esta nueva relación solo está disponible por medio de Jesucristo. Es decir, el nuevo pacto aparece a través de Jesucristo, ¿cierto? Ya Él es el nuevo sacerdote, ya Él es el nuevo guiador, ya Él es el Cordero, ya Él es todo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el único sacrificio por los pecados, y la muerte de Cristo, al pagar por los pecados de la humanidad, abre una puerta para que todos los que se arrepientan, todos los que voluntariamente crean en Él y reciban el poder del Espíritu Santo, sean aceptados por medio de Jesucristo como hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que Jesús ha reemplazado a los anteriores sacerdotes. Jesús se ha convertido en nuestro mediador. Jesús se ha convertido en el verdadero Dios para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el nuevo pacto se amplía ya ahora no solamente a Israel, sino al mundo entero. Y como les decía, el sacerdote ahora no son aquellos sacerdotes que continuamente ofrecían sacrificios diariamente en el tabernáculo, sino que ahora el sacerdote es Jesucristo, pero ya hizo un solo sacrificio para siempre. San Juan capítulo 1, verso 11 en adelante dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el privilegio, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino directamente de Dios, directamente de Dios. Hermano, Jesús vino a Israel. Israel lo que hizo fue crucificar a Jesús, porque ellos esperaban era un guerrero, ellos esperaban a alguien que derrocara al imperio romano. Ellos no esperaban a un predicador, a un sanador, no esperaban a alguien que fuera sencillo, humilde. Ellos esperaban era un guerrero que matara, que derrotara, que acabara con todo. Pero Cristo Jesús no vino a matar, ni a robar, ni a destruir. Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es voluntad de un pastor, o eso no es voluntad de carne y sangre, ni de voluntad de una junta local, o no es voluntad de un ser humano, es voluntad directa de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Porque yo he dicho que Jesús es el gran sumo sacerdote, pero no se lo he mostrado bíblicamente. Ahí está, bíblicamente. En el nuevo pacto, Jesús es el nuevo sacerdote. Y entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Oiga, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O en otras palabras, hermano, dice, ya no tenemos otro sacerdote, sino que el gran sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces dice, usted tiene necesidad, no se ponga a buscar en otra parte. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando a uno se le reseca la garganta, uno busca agüita. Y cuando uno tiene necesidades, hay que buscar al Señor. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos con seguridad. Confiadamente significa con fe. Confiadamente, con fe, con seguridad, con certeza, creyendo que verdaderamente Dios nos va a ayudar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el antiguo pacto o el nuevo pacto o la ley o la gracia. No, el problema es que nos tenemos que acercar a Dios. Acerquémonos a Dios y tenemos la gracia. ¿Cuál es el problema de la gente? El problema de la gente es que no se acerca a Dios, pierde la gracia. Y ahí es donde no está bajo la gracia, sino bajo la ley. Es que para poder estar bajo la gracia, tengo que estar bajo la gracia. Pero hay gente que quiere estar bajo la gracia sin estar bajo la gracia. O sea, sin estar con Jesucristo. Es decir, la gracia y todo está fundado en Jesucristo. No puedo decir yo que estoy bajo la gracia si no tengo a Jesucristo en mi vida, si lo he sacado de mi vida. Jesús es el gran sumo sacerdote. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, Dios sí se compadece de nuestras debilidades. Y que somos débiles, claro que somos débiles, pero no para
Entonces, soy débil. Voy a poner un ejemplo. Soy débil frente al sexo opuesto. Es decir, me gustan mucho las damas. Soy débil. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Hombre, pegarme del Señor, pegarme de Jesucristo, acercarme pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y oportuno socorro, ¿cierto? Misericordia y para el oportuno socorro. Dice, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Pues el salvavidas cuando lo necesito. El salvavidas cuando lo necesito, ¿cierto? Yo en este momento un salvavidas es un chaleco que sirve para estar flotando en el agua. Entonces, ¿cuándo necesito el salvavidas? Cuando estoy en el agua o cuando voy a estar dentro del agua. Aquí estoy en tierra firme, no necesito el salvavidas. Cuando uno se sube a un avión, siempre le dicen a uno, el chaleco salvavidas está debajo de la silla. Y uno dice, pero ¿para qué dicen lo mismo siempre? Siempre dicen lo mismo, siempre, de todos los vuelos, en todos. Pero ¿para qué le dicen a uno? Bueno, ¿para qué? Por si de pronto. Si de pronto. Esa es la obligación. Y así es la Biblia le dice a uno, vea, ahí está el salvavidas. ¿Qué decía la gente cuando en la época de Noé? Pero si aquí no ha llovido nunca, ¿qué vamos a necesitar? Un arca. Y eso es lo que dice mucha gente. Pero si así estamos viviendo bien, ¿qué vamos a necesitar a Jesucristo? Bueno. Tanto tiempo que esos pastores, esa gente, esos evangélicos diciendo que Cristo viene y vea, nada que llega. Bueno, acerquémonos ahora que es tiempo, acerquémonos ahora que hay oportunidad, acerquémonos ahorita al trono de la gracia para que cuando lo necesitemos estemos cubiertos, protegidos, no hay problema. No hay problema. Es una pregunta. ¿Son excluyentes la ley y la gracia? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿la ley va contra la gracia y la gracia va contra la ley? La respuesta es no. No son excluyentes. No son excluyentes. Son como dos cuartos diferentes, la ley y la gracia. Solo que para poder pasar al cuarto de la gracia, a la habitación de la gracia, hay que pasar por la habitación de la ley. Es decir, uno llega a la iglesia, llega cargado de pecado, y pasa al cuarto de la ley. ¿Y qué hace la ley? Yo lo decía, es como un espejo, ¿cierto? Es como un espejo que le muestra a uno y le dice a uno, no robarás. Y uno se mira en el espejo. No matarás. Honra a padre y madre, ¿cierto? Ama a tu enemigo, ¿cierto? Y uno se mira en ese espejo y está en el cuarto ahí, en el cuarto de la ley, ahí en la habitación de la ley. Y eso es mirándose uno en la ley. Entonces, ¿qué hace uno? Dos cosas. O se devuelve y entonces perdí el tiempo allá en la iglesia, o uno avanza a Jesucristo y pasa, y entonces ya uno dice, honra a padre y madre. Eso para uno no es ninguna ley, ni es ningún problema. ¿Por qué? Porque yo eso ya lo dejé atrás. Ese cuarto ya quedó atrás. No robarás. Ya eso a uno no le preocupa porque uno no roba. Antes trabaja con sus propias manos para darle al que no tiene, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces,
¿Son excluyentes? No, no son excluyentes. Son diferentes, eso sí, son diferentes. La ley y la gracia son diferentes. Bajo la ley estoy en unos mandamientos que eso es una carga pesada. Porque uno sin Cristo, pero ya uno pasa a Jesucristo y Cristo le ayuda a llevar la carga. Ya esos mandamientos no son pesados, no son una carga para uno. La gracia no tiene nada que ver con eliminar las leyes de Dios, para nada. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para los que queremos recibir ese regalo. Eso es un regalo, ¿cierto? Un regalo de fortaleza, un regalo de protección, un regalo de ayuda, una mano, un salvavidas. Esa es la gracia. Entonces, uno o lo recibe o no lo recibe. El problema entonces no está en la gracia ni en la ley. El problema está en uno, si se quiere devolver o si se quiere quedar en la ley o si quiere pasar a la gracia. Hay quienes predican que estar bajo la gracia implica no obedecer los mandamientos de Dios, o sea, su ley. Pero en realidad ese tipo de pensamientos es falso. Es decir, yo no puedo decir que estoy bajo la gracia y sigo pecando y sigo haciendo lo malo porque estoy bajo la gracia. No, si estoy bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de mí, el pecado no me domina si estoy bajo la gracia. Si estoy bajo la ley, el pecado se enseñorea de mí. Y pobre de mí, qué pecado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay, qué pecado de mí, yo tan débil. Ay, qué pecado de mí. Pero dice que hay una ley superior, ¿cierto? Los aviones vuelan porque hay una ley superior a la ley de la gravedad. A ver qué me puede ayudar aquí. Voy a hacer esto. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Es que todo cae por su propio peso. Todo cae. Pero hay una ley superior que se llama la ley aerodinámica. Y la ley aerodinámica dice que hay una fuerza y una aceleración, una fuerza y una aceleración que vencen a la ley de la gravedad. Entonces, por ejemplo, sobre esta pandereta está ejerciéndose una fuerza que es la ley de la gravedad, pero hay otra fuerza superior que es la fuerza de mi mano. ¿Y por qué mi mano es capaz de sostener la pandereta? Porque la fuerza de mi mano es superior a la fuerza de la gravedad. Existe la ley de la fuerza de mi mano. La fuerza de mi mano elimina la ley de la gravedad. No, ahí está la ley de la gravedad. Si mi mano suelta la pandereta, la ley de la gravedad entra y tumba esa pandereta. Igual los aviones vuelan porque hay una fuerza que se llama la ley aerodinámica que vence a la fuerza de la gravedad. Bueno, espiritualmente hay una ley que vence a la ley del pecado. Hay una fuerza que vence a la ley de la carne. ¿Cuál es esa fuerza? El Espíritu Santo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vea lo que dice Romanos 7 al final. Romanos 7:21. Romanos 7:21 dice: así que verso 7, vamos a leer del 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Diga, así son los ladrones. El ladrón no quiere ser ladrón, pero el mal que no quiere hacer, eso es lo que resulta haciendo. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo domina, es la ley del pecado, se enseñorea de él. Él dice: porque
no hago el bien que quiero. El ladrón no quiere ser ladrón, créame, el ladrón no quiere ser ladrón. Sino que el mal que no quiere, es decir, ser ladrón, eso hace. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Claro, el pecado se enseñorea de la persona. El ladrón no quiere ser ladrón, pero el pecado que está en él se enseñorea de él. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Claro. La naturaleza del ser humano natural es de continuo solamente al mal. Y entonces dice que el mal está en mí, verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, ¿cierto? Contra mi mente, me lleva cautivo. Es decir, no quiero robar, pero esa ley que hay, esa ley del pecado, lo lleva cautivo, lo lleva amarrado, lo lleva sujeto. Lo lleva como un perrito, como se lleva a un perrito amarrado, para donde el dueño quiere. Y dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, ay, qué pecado de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice el verso 25, no se preocupe, sí hay quien lo libre. Sí hay quien lo libre. Es que yo soy pecador porque es que lo que yo quiero hacer el bien, pero resulto haciendo lo malo. Porque hay una ley. Pero mire, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues no vivir más según la carne, no vivir según la ley del pecado, sino bajo la gracia, bajo Jesucristo. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que han avanzado, los que no se han quedado. Si yo me quedo bajo la ley, entonces yo digo, qué pesar de mí. Yo quiero hacer lo bueno, pero yo no quiero robar, pero resulto robando. Miserable de mí. Ay, qué pecado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Jesucristo. Jesucristo. Dice, no hay ninguna condenación para los que pasan a estar bajo el abrigo de Jesucristo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Están en Cristo. Estar en Cristo no es simplemente decir ay, es que yo soy cristiano. No, son muchos los que dicen ser cristianos, pero por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, la fuerza del Espíritu, el Espíritu es fuerza, es poder. El Espíritu es fuerza y poder. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, no de muerte, de vida en Cristo Jesús, me ha librado. Me ha librado. Hermano, nosotros no podemos cantar simplemente libre, tú me hiciste libre, y cantamos y de verdad y nos emocionamos. Qué bueno, qué alegría, qué felicidad. Pero hermano, yo tengo que ser verdaderamente libre. Yo no puedo cantar en un culto y saltar y estar feliz y todo eso y al otro día es que ya no soy libre. Tengo la depre. No, hermano, y créanme que problemas tenemos todos. De verdad, créanme que todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones difíciles en donde parece que a veces no vamos a ser capaces, pero hermano, Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, me ha librado. Hermano, que seamos verdaderamente libres, que seamos verdaderamente libres. ¿Vienen problemas? Sí, todos tenemos problemas. ¿Vienen dificultades? Sí, tenemos dificultades. Hermano, pero Cristo Jesús me ha librado de la muerte y de la ley del pecado. Me ha librado.
Porque lo que era imposible para la ley, es decir, ley de la gravedad, para abajo todo. Esa es la ley. Ley de la gravedad, todo grave, todo para abajo. Esa es la ley de la gravedad. Pero la ley, lo que era imposible para la ley, porque era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que ya la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ya no andamos en la ley del pecado, sino en la fuerza del Espíritu, en la gracia de Dios para el oportuno socorro. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Que nos digan fanáticos, que nos digan religiosos, que nos digan lo que quieran, pero hay que andar en el Espíritu. Que nos digan Jesús solos, que se burlen, nosotros vamos en victoria. Nosotros vamos en victoria, hermano. Créanme que vamos en victoria. Aunque el mundo creyó que llevaba al pobre corderito allá al matadero. Ay, ahora sí, nos queda el espacio libre. Pero el que fue llevado a la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, participó de carne y sangre para con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, destruido. Así es que los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces si hay una ley superior, y es la gracia de Dios, le recibamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso para pecar, no es una licencia para pecar, no. La gracia de Dios es un regalo para vencer el pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Voy terminando. No, terminemos ahí, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, terminemos ahí. Así es que, para concluir, la ley no elimina a la gracia, ni la gracia elimina la ley. ¿Sí? La gracia no tiene nada que ver con eliminar la ley. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para los que en verdad queremos recibir ese regalo. Así es que, hermano, hay que obedecer, hay que seguir obedeciendo los mandamientos de Dios. Hay que seguir obedeciendo su ley, pero pasar más allá y acercarnos a la gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Jesús. Acerquémonos confiadamente a Cristo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos vencer, porque hay bastantes pruebas, bastantes dificultades, pruebas difíciles de vencer, cosas que para la ley son imposibles, pero con mi Cristo todo es posible. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Dulce refugio